Cuando alguien habla de Rusia, es probable que tu mente se dirija directamente a la política, la guerra y los paisajes grises. Pero, ¿y si te dijera que todo eso es solo la superficie? Bienvenidos a Rusia, Imperio sin Fronteras. Rusia, el país más grande del mundo en extensión territorial, abarca 11 usos horarios distintos. Mientras la ciudad de Petropavlovsk se despierta con el ruido de los mercados al abrir, Moscú vive el mediodía y San Petersburgo se prepara para el anochecer. En diferentes regiones, la mañana, la tarde y la noche coexisten, todo ello dentro de un solo país. En Rusia, lo que impresiona no es solo su colosal territorio, sino el hecho de que se extiende por dos continentes, Europa y Asia, revelando una diversidad de paisajes que van desde las estepas europeas hasta las tundras siberianas. En Kalmikia, república situada al sur del país, en la parte europea de Rusia, se encuentra un aspecto inesperado. Se trata de la única región de Europa con mayoría budista. Su pueblo, los Kalmuks, desciende de los mongoles oirates que emigraron a Rusia en el siglo XVII. Durante el período soviético, sus templos fueron destruidos y la práctica religiosa prohibida. Tras la caída de la Unión Soviética, se inició un renacimiento cultural y espiritual que culminó en 2005 con la inauguración del Geden Shedap Choikorling, el templo budista más grande de Europa, construido con la bendición del Dalai Lama. Hoy en día, además de los rituales tibetanos, los kalmucos conservan tradiciones meditativas como la creación de mandalas de arena, una práctica poco común fuera de Asia Central. En el corazón de Elistá, capital de Kalmukia, se alza una plaza cuyo suelo exhibe un tablero monumental en el que llaman la atención las casas claras y oscuras, con piezas inmensas. A su alrededor, las esculturas rinden homenaje a los maestros del juego, y el silencio de las estepas solo se ve interrumpido por el suave sonido de las piezas al moverse por el tablero. Allí, en 2006, Kalmikia sedujo al mundo del ajedrez al albergar el campeonato mundial. En las escuelas de la República, el ajedrez dejó de ser un simple pasatiempo para convertirse en una asignatura obligatoria, parte de un audaz sueño de transformar la región en un santuario mundial del ajedrez. Y si el ajedrez ha moldeado la identidad cultural de Kalmikia, la naturaleza también guarda sus símbolos de poder. En las extensas llanuras que bordean el Caspio, un visitante atento puede, con mucha suerte, avistar una rara figura, el águila de cola blanca. Majestuosa e imponente, es una de las águilas más grandes de Europa, con una envergadura que puede superar los 2 metros. Se reconoce por su cabeza clara y su cola blanca, y su presencia impone respeto. Los pueblos antiguos la consideraban la guardiana de las aguas,
ya que sus presas favoritas son los peces que captura con inmersiones increíblemente precisas. Curiosamente, esta águila estuvo al borde de la extinción en Rusia durante el siglo XX, pero los programas de conservación le permitieron volver a anidar incluso en lugares inesperados, como Kalmykia. Ver a una de estas aves levantar el vuelo en este escenario es como presenciar un jaque mate de la propia naturaleza, raro, elegante e inolvidable. ¿Te está gustando la expedición? Apoya nuestro canal con un me gusta. Es un gesto sencillo y para nosotros supone una gran diferencia. A partir de ahora, vamos a explorar toda Rusia, región por región, desde los confines salvajes del lejano oriente hasta los centros urbanos que la mayoría de la gente cree conocer, pero que pocos comprenden realmente. Nuestro primer destino no es accesible por carretera ni por ferrocarril. Solo hay volcanes, vastos bosques y un profundo silencio. Kamchatka es una de las últimas fronteras salvajes del planeta. Incluso muchos rusos nunca han pisado aquí. Para llegar, hay que sobrevolar miles de kilómetros de tierra virgen y, al aterrizar, la sensación es la de estar en otro planeta. En esta península aislada, más de 300 volcanes dibujan el horizonte, 29 de ellos aún activos. El más imponente es el monte Klyuchevskaya, que se eleva a casi 5.000 metros de altitud. Cuando entra en erupción, ríos de lava serpentean por laderas cubiertas de nieve, mientras que columnas de ceniza dibujan caminos en el cielo a lo largo de decenas de kilómetros. Por si fuera poco el dominio de los volcanes, Kamchatka guarda un secreto aún más delicado: el Valle de los Géiseres. Situado entre montañas y nieblas, es allí donde se encuentra la segunda mayor concentración de géiseres del mundo. Pozos hirvientes burbujean, chorros de vapor rompen el suelo y las grietas silban como si la tierra respirara. Todo esto se desarrolla lejos del público, como un espectáculo ofrecido solo a la naturaleza. Este lugar no es un escenario para multitudes. Es un reino salvaje donde los osos pardos superan en número a los humanos, vagando libremente por ríos cristalinos, valles floridos y laderas volcánicas. En Kamchatka es común verlos pescando salmones en aguas poco profundas, jugando con sus crías o simplemente descansando bajo la suave niebla que cubre el paisaje. A pesar de ser una de las regiones más extraordinarias del país, Kamchatka rara vez se recuerda como símbolo nacional ruso. Es como si fuera un secreto a la vista de todos, grandioso, salvaje e virgen. Si alguien fuera traído aquí con los ojos vendados, difícilmente creería que está en Rusia. Sochi descansa a orillas del Mar Negro, rodeada de palmeras. El riguroso invierno que domina gran parte del país parece no haber existido nunca allí. El paisaje es casi tropical. Calor, mar y la suave sombra de las hojas verdes que se mecen con el viento. En verano, las playas se llenan.
El calor es húmedo, el ritmo es lento. Las cafeterías junto al mar sirven bebidas frías mientras los residentes y los turistas pasean bajo el sol. El escenario recuerda al Mediterráneo y no a la memoria de la Unión Soviética. Pero Sochi es mucho más que una ciudad costera. A solo 50 kilómetros tierra adentro, los campos llanos dan paso a montañas cubiertas de nieve. Es uno de los pocos lugares del planeta donde es posible bucear por la mañana y esquiar por la tarde. En 2014, Sochi fue sede de los Juegos Olímpicos de Invierno, lo que mostró al mundo una imagen inesperada de Rusia. Soleada, costera y vibrante. La ciudad combina una infraestructura moderna con las tradiciones locales. Lejos de las zonas turísticas hay mercados de frutas, casas cubiertas de viñedos y senderos que revelan cascadas escondidas en el corazón de las montañas. Sochi está llena de contrastes, cálida y fría, moderna y tradicional. Y cuando la costa queda atrás, la carretera se inclina, subiendo hacia las grandes altitudes del Cáucaso, donde Rusia parece tocar el cielo. Al avanzar hacia el este de Siberia, encontramos uno de los mayores tesoros naturales del planeta, el lago Baikal. Con aproximadamente 25 millones de años, está considerado el lago de agua dulce más antiguo y profundo del mundo, alcanzando los 1.642 metros de profundidad. El Baikal alberga un volumen colosal de agua dulce. Su volumen es tan grande que incluso el río Amazonas, el más caudaloso del mundo, tardaría unos 3 años y medio vertiendo agua continuamente para igualar lo que el Baikal alberga en reposo. Reúne más de 2.000 especies de plantas y animales que no existen en ningún otro lugar de la Tierra, incluida una foca de agua dulce única en el mundo. Sus aguas son tan transparentes que, en invierno, es posible ver a través del espesor del hielo hasta 40 metros. Cuando llega el invierno, el hielo del Baikal se dilata y se contrae con las variaciones de temperatura, abriendo grietas que se extienden por kilómetros. Los estallidos ensordecedores resuenan como si el lago despertara de un sueño profundo. En la estación fría se transforma en una vía de cristal que se extiende hasta donde alcanza la vista. Mientras que en verano, el hielo se derrite y sus aguas brillan en intensos tonos azul turquesa. Más adelante, a orillas del río Lena, surge una obra natural mucho más antigua que cualquier catedral rusa: los Pilares de Lena. Impresionantes torres de roca caliza, algunas de hasta 150 metros de altura, que se extienden a lo largo de decenas de kilómetros a lo largo de la orilla del río. Este corredor pétreo reúne fuerzas geológicas de singular belleza, aún poco conocidas fuera de Rusia. Los Pilares de Lena nacieron de rocas formadas hace más de 500 millones de años, aún en la era cámbrica. A pesar de su grandiosidad, reciben pocos visitantes. No hay multitudes, ni colas, ni flashes, solo el tiempo y las rocas.
Más al sur, Siberia revela una nueva sorpresa, un desierto en medio de la taiga. A pesar de estar rodeado de bosques y montañas heladas, se alza el fenómeno conocido como Arenas de Chara. Este campo de dunas, de unos 37 kilómetros cuadrados, parece un oasis invertido, donde el calor de la arena se encuentra con el frío de la nieve y el silencio del bosque. Los científicos creen que el desierto de Chara se formó a partir de los sedimentos dejados por un lago glacial que existió en la región hace unos 55.000 años. Con el tiempo y con la acción continua de los vientos, estas partículas fueron arrastradas y acumuladas, dando origen a las dunas actuales. Las temperaturas aquí son extremas. En verano alcanzan los 30 grados. En invierno caen en picado hasta los -40. Es posible caminar sobre dunas doradas mientras a lo lejos brillan los glaciares en el horizonte. No hay otro desierto como este en todo el planeta. No hay camellos, ninguna palmera, solo el vacío y el sonido del viento esculpiendo la arena, como si aún quisiera recrear el desierto en otro lugar. En la frontera entre Rusia, Mongolia, Kazajistán y China, se alzan los montes Altai, uno de los mayores enigmas geológicos del planeta. En estas montañas, el suelo congelado guardaba un secreto de 2400 años, la momia conocida como la doncella de Ukok, un pueblo nómada vinculado a los antiguos escitas. Bien conservada en una tumba de madera, fue encontrada vestida con una blusa de seda china y una falda de lana. En su piel llevaba tatuajes de ciervos y felinos estilizados, símbolos de protección y poder. A su alrededor yacían 6 caballos sacrificados, joyas, tejidos y ofrendas, señales de que tal vez fuera una sacerdotisa venerada en su tribu. Aquí, en los montes Altai, la naturaleza y la historia se entrelazan. Hay cuevas con pinturas rupestres de decenas de miles de años de antigüedad y, entre los picos helados, aún resiste el enigmático leopardo de las nieves, un felino raro y ágil, capaz de saltar hasta 15 metros entre rocas escarpadas. En este escenario, los pastores de la región aún viven en yurtas, tiendas circulares hechas para resistir el viento cortante de las estepas y el intenso frío de las montañas. En su interior, el fuego central calienta a familias enteras, mientras que las alfombras bordadas exhiben símbolos ancestrales. Junto a las tiendas pastan los yaks, animales robustos de pelo largo, capaces de soportar temperaturas de hasta 40 grados bajo cero. Para estos pueblos nómadas, el yak no es solo ganado, proporciona leche, carne, lana e incluso sirve como animal de carga, manteniendo una tradición de supervivencia que se ha conservado durante siglos. Altai trasciende la simple idea de cadena montañosa. Hay quienes sostienen que Altai sería la legendaria Shambhala, un reino espiritual de armonía y sabiduría escondido entre cumbres inaccesibles. Caminar por sus senderos es sentir que el mundo contemporáneo ha quedado atrás, como si la región estuviera en la frontera entre lo real y lo legendario.
Dejamos atrás el silencio místico de Altai y cruzamos los vastos territorios hacia los montes Urales. Allí surge Ekaterimburgo, una ciudad donde el pasado y el futuro se encuentran en cada esquina. Con un vibrante escenario de innovación, se perfila como un centro tecnológico emergente ya apodado por muchos como el Valle del Silicio de Rusia. A primera vista, el escenario es moderno. Altos edificios de cristal reflejan el cielo, elegantes cafés se alinean a orillas del río y las calles bullen de jóvenes artistas, músicos y estudiantes. Sin embargo, el pasado tiene aquí raíces profundas. Fue en esta ciudad donde, en 1918, el zar Nicolás II y su familia fueron ejecutados, poniendo fin a más de 3 siglos de la dinastía Románov. Ekaterimburgo simboliza una división continental. Situada junto a la línea que separa Europa y Asia, allí se puede cruzar de un continente a otro en pocos pasos. Un monumento de granito se erige allí, modesto en apariencia, pero inmenso en significado y representatividad. En esta ciudad, donde Europa se encuentra con Asia, la historia es tan vasta como la propia Rusia. Ahora dejamos atrás las frías montañas de los Urales para explorar un lado completamente diferente del país. Hay un lugar donde el frío es tan intenso que el agua hirviendo, lanzada al aire, se convierte en nieve antes de tocar el suelo. Esto ocurre en Oymyakon, una de las zonas habitadas más frías del planeta. Las temperaturas allí pueden alcanzar los 71 grados Celsius bajo cero. En pleno invierno, la carne se guarda en el exterior, conservada naturalmente por el frío. Las pestañas de las personas se convierten en pequeñas estalactitas. Los coches deben permanecer encendidos todo el tiempo, ya que si el motor se apaga, es posible que nunca vuelva a funcionar. Pero, mientras que los humanos necesitan abrigos gruesos, motores encendidos y mucho valor para enfrentarse al frío, la vida salvaje de la región sigue su curso, adaptada a estas condiciones extremas. En el mar que rodea Rusia destaca una criatura marina, un mamífero increíblemente adaptado a estas aguas tan frías. El mamífero al que me refiero es la beluga. Viven en el Ártico, incluidas las aguas que rodean Rusia. La gruesa capa de grasa que tienen, llamada grasa de ballena, puede alcanzar hasta 15 centímetros de grosor y les ayuda a mantenerse calientes en aguas bajo cero. Pero lo más interesante de las belugas es cómo se comunican. La gente las llama canarios del mar porque son muy comunicativas y emiten una impresionante variedad de sonidos, silbidos, chasquidos y gritos. Las belugas son la prueba viviente de que la naturaleza siempre encuentra la manera de prosperar, incluso en los rincones más fríos e inhóspitos del planeta. Pero no todos los misterios de Rusia se encuentran en la superficie. Algunos permanecen ocultos en las profundidades de la Tierra. En la década de 1970, los científicos soviéticos se embarcaron en una misión que parecía sacada de una película de ciencia ficción: perforar la corteza terrestre hasta donde fuera posible. El objetivo no era encontrar petróleo
o metales preciosos, sino desvelar los secretos ocultos en el corazón de la tierra. El pozo superprofundo de Kola alcanzó los 12.262 metros de profundidad, directamente hacia el centro de la Tierra. Durante más de 20 años, los ingenieros descendieron por capas de roca que nunca antes habían sido tocadas. Encontraron fósiles microscópicos, bacterias desconocidas y temperaturas tan intensas que el acero de las brocas se deformaba. Entonces, de repente, todo se detuvo. Sin previo aviso, sin explicaciones. El lugar permanece sellado por una tapa metálica corroída por el tiempo. Un pozo que desciende hacia lo desconocido, hoy cubierto por el olvido. Y fue en este escenario donde nació la leyenda más oscura, el llamado Sonido del Infierno. Una historia que decía que los micrófonos habían grabado gritos procedentes de las profundidades. Mito, sin duda, pero suficiente para convertir el pozo en uno de los lugares más enigmáticos del mundo. Hay una Rusia que casi nadie ve. Una Rusia de palacios, lujo e historias que desafían todo lo que imaginamos sobre el país. Comenzamos en el noroeste del país, a unos 25 kilómetros de San Petersburgo, en la ciudad de Pushkin. Allí se encuentra el majestuoso Palacio de Catalina, con más de 300 metros de fachada azul y dorada que impresiona a primera vista. Pero su verdadero tesoro está en el interior. Dentro de este palacio se encuentra el legendario Salón Ámbar, una sala entera decorada con paneles de ámbar natural y detalles en oro. Durante la Segunda Guerra Mundial, los soldados nazis lo desmontaron todo y se lo llevaron a Alemania. Desde entonces, el original nunca se ha vuelto a encontrar. Lo que existe hoy en día es una fiel reconstrucción, realizada por artesanos rusos a lo largo de más de 20 años. Aún así, el paradero de la sala original sigue siendo uno de los mayores misterios del arte mundial. Pero el lujo ruso va más allá de los castillos imperiales. En el corazón de la capital, Moscú, se encuentra uno de los sistemas de transporte más impresionantes del mundo, el Metro de Moscú. Inaugurado en 1935, fue concebido como el Palacio del Pueblo y hace honor a su nombre. Algunas estaciones parecen salones de baile subterráneos, con columnas de mármol, candelabros de cristal, vidrieras de colores y mosaicos que representan escenas de la historia soviética. Una elegante ironía. En plena era comunista, se creó uno de los metros más lujosos del planeta, donde cada estación es una obra de arte accesible a millones de personas cada día. Y al salir a la superficie, Moscú sigue sorprendiendo. Repartidos por la ciudad, construidos entre las décadas de 40 y 50, se encuentran los monumentales edificios conocidos como las 7 Hermanas de Stalin. Con sus torres puntiagudas y su estilo neoclásico soviético, estas construcciones son rascacielos residenciales y gubernamentales que dominan el horizonte de la capital.
fueron diseñadas para ser símbolos del poder soviético, pero con una estética digna de palacios reales. Y así llegamos al final de nuestro increíble viaje por Rusia, una nación moldeada por maravillas y guerras, en la que el pueblo aprendió a resistir, a reinventarse y a preservar su identidad en medio del caos. Quien observa desde lejos ve tensión, quien se acerca descubre profundidad, y eso es precisamente lo que hace que esta nación sea imposible de ignorar. Si te ha gustado el vídeo, considera dejar un me gusta para que más personas puedan conocer nuestros documentales. Gracias y buen viaje.